Buenos días, hermanos. Gracias a Dios que nos da la oportunidad de abrir nuestros ojos, de despertarnos y el gozo, la alegría de poder estar delante de Él para alabarlo, para celebrarlo. Déjenme leer un salmo aquí que dice que es el Salmo el Salmo 103, el Salmo 103. Es un salmo muy conocido, lo amamos, lo queremos, y dice así: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, y el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y subrayo el 13, dice: como el padre se compadece de los hijos, así se compadece Jehová de los que le temen. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, y Él es el que te corona de favores y misericordias. Él es el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El 11, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Maravilloso el nombre del Señor. Sublime, benditos sean aquellos que lo alaban, que lo celebran, que lo festejan. Vamos a cantar, vamos a celebrarlo cantando el himno número 1.
Ninguno de ellos te Increíble que el Dios creador del universo descienda hasta nosotros para estar con nosotros y celebrar con nosotros. Bendito sea su santo nombre. Vamos a cantar el libro número 10, por favor. Me emociona cantar el libro número 10, porque el Dios de ayer es el mismo, ayer, hoy y siempre. Está aquí con nosotros. Nada Dios te hará, quien tenga perdón, quieres alzarte y gran Dios te ama. Yo soy el Dentro de unos días estaremos cantando delante de Él personalmente. Y les aseguro que Él cantará con nosotros. El rescate que se pagó por nosotros será el motivo, la razón de una adoración, de una alabanza que no tendrá fin. Y toda rodilla se doblará delante de aquel que hizo tal maravilla, nuestro amado y bendito Jesús. Vamos a cantar el libro número 13, por favor. Falta poco, falta muy poco. Ay, Dios invisible, ay, Rey inmortal, la vida y la cura y la santidad, al cielo bendiga, Señor sin igual, rendidas honores por sinceridad. Sin misa ni danza, por santa real, no debas ser uno, por solicitud. Tú muestras a todos justicia imparcial, construyes
en gracia, amor y virtud. Déjala servido, tú eres autor, sustentas la vida de todo mortal. Nosotros morimos por flor calor, mas tú permaneces por siempre inmortal. Señor del nombre infinito fulgor, los ángeles cubren su rostro de ti. Nosotros con gran reverencia y fervor te damos sincera alabanza a ti. Algunos me dicen, ¿por qué no cantamos otros himnos? Normalmente los otros himnos giran alrededor de nosotros, de nuestro dolor, de nuestra pesadumbre, de nuestra enfermedad, de nuestra tristeza, y creemos que todo el mundo gira alrededor de nosotros. Entonces nuestros problemas se agigantan y en lugar de ser curados, nos enfermamos más. Creo que cuando celebramos al nombre, la presencia, el grande y supremo creador, las cosas son diferentes. Hay gozo en el cielo cuando nosotros celebramos a aquel que dio el regalo más grande a esta tierra. Vamos a cantar el himno número 76, por favor. Festéjalo, celebra. Eterno Dios mi Creador, de aflicción, tú has sido mi consolador en toda ocasión. Mil años a tu visitación, malditos de allí. Cualquiera es mi condición, eres atardecer. Mi vida valorada está, seguro habitaré. Tu espíritu me ayudará, y en calma andaré. Contigo sobre ti, sé tú mi guía, Señor, en mi camino aquí. Vamos a cantar el 75, por favor. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová y supremo Hacedor, bondadoso Dios da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios y Dios, bendito Señor. Grande es Jehová, hacemos la voz, nos adoración.
Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, de suprema Señor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú, divino de gloria, Israel, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, creador, con todo mi ser. Vamos a doblar las rodillas para darle gracias al Señor. Querido Padre, te damos muchísimas gracias. Muchísimas gracias porque nos permites tener el gozo supremo que el pecho anhela, que el corazón anhela. Y ese gozo supremo es tu presencia. Nuestros corazones no tendrán ninguna satisfacción hasta que sean llenados de ti. Nuestra vida no tendrá ninguna alegría, nuestra alma no tendrá la complacencia hasta que esté llena de ti. Bendito sea tu sagrado nombre. Muchas gracias porque nos permites acercarnos a ti. Muchas gracias porque nos permites estar contigo y muchas gracias porque todo lo que tú eres lo quieres compartir con nosotros para llenarnos de ti y hacernos semejantes a ti. Te ruego una bendición muy especial para todos mis hermanos. Permite que cada uno, donde quiera que esté, puedan ser llenados de tu infinita presencia y esa pureza, esa santidad, esa perfección, esa hermosura, esa capacidad de dar y servir sea nuestro más grande tesoro para siempre, Señor. Que nuestro placer sea ser semejante a ti, estar contigo y hacer lo que tú quieres que hagamos. Gracias, gracias por permitirnos el privilegio de poder alabar tu nombre y de gozarnos en tu presencia. Bendito seas para siempre. Lo agradecemos de corazón en el nombre sagrado de nuestro amado Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Ayer o antier, lunes, hablábamos un poquito acerca de cómo debemos hablarle al pueblo de Dios. No con nuestra lógica, no con nuestro criterio, sino desde la perspectiva de Dios. ¿Por qué estamos hablando de esto? Hermanos, Satanás es tan astuto que puede envenenarnos con nuestra propia medicina. Satanás es tan astuto que puede dañarnos con la Biblia. Satanás es tan astuto que puede destruirnos aún con nuestro amor y nuestro celo por Dios. Increíble, increíble, increíble. En nuestra iglesia en este momento voy a completar algunos detalles porque quizás no se puede hablar todo en una sola hora. Y alguien preguntó, entonces, ¿no debemos de predicar el mensaje del tercer ángel? Hermanos, si tú lees y subrayas lo que Dios quiere, más que predicarlo, necesitamos vivirlo. Y entre paréntesis, mucha gente que habla de esto ni siquiera sabe qué cosa es el Evangelio eterno.
Algunos creen que hablar contra la bestia, eso es el evangelio eterno. No, querido, eso no es el evangelio eterno. Si eso fuera el evangelio eterno, eso quiere decir que allá en el cielo continuaríamos hablando de la bestia, porque lo eterno es eterno y eso nunca se termina. El evangelio eterno no es eso, y no lo voy a explicar ahora, pero solamente para que veas las incongruencias que tenemos que aceptar a veces, porque alguien lo dijo y porque quizás lo admiras, lo aprecias y piensas que por su altura lo que dice tiene que ser cierto. Hermano, quiero decirte que hay una sangría terrible en nuestra iglesia. A raíz de esta situación, nuestra iglesia se divide cada día más. Hay gente que está predicando hasta salirnos de la iglesia. Hay algunos que ya están formando sus iglesias. Hay algunos que ya han formado sus iglesias. Y eso parece bueno. Eso parece bueno porque hay que salir de aquí. Y entonces con una ira, como ellos lo llaman, con un celo santo, nos estamos peleando. Si tú observas cuando alguien habla acerca de este tipo de notas o de argumentos, hay una ira que se torna violenta. Hablamos tan feo, tan mal contra la iglesia. Y hay unos despectivos tan terribles, hermanos, tan terribles, que quisiéramos ahorcar a todos aquellos que se nos ponen en contra o que rivalizan con nosotros o que no están de acuerdo a nuestras ideas. Y si tú notas también, mira los rostros de un lado y del otro, porque esto no perdona. Yo quisiera decir que un grupo es el que está equivocado. No, Satanás ataca totalmente y no va a perdonar ni a uno ni a otro, ni al que está adentro ni al que está afuera, ni al que predica lo correcto o lo que predica lo malo. Él va a atacar a los dos. Y si tú notas, hay un velado odio. Cuando tú ves hablar a estas lindas personas acerca de lo malo que está la iglesia, y si alguien contiende, hay una rivalidad terrible. Y entonces somos capaces de sacar nuestra espada y cortarle el cuello a cualquiera que no esté de acuerdo con nosotros. Es increíble cómo la gente pelea por sus detalles, pero con argumentos tan terribles, tan tristes, tan agriamente molestos. Y yo creo que esto no tiene que ser así. Yo pienso que en estos días tenemos que reflejar como nunca el carácter de Cristo Jesús. Hoy como nunca necesitamos reflejar la vida de Cristo Jesús. Y en esta mañana quiero que leamos algunos versículos. Vamos a leer algunos versículos. Queremos hablar un poco acerca de Moisés. Moisés era un hombre que quería ayudar, que quería resolver, que quería proteger, que quería hacer la voluntad de Dios. Pero Dios no estuvo de acuerdo con su idea de libertar a su pueblo. Vamos a leer en el libro de Éxodo, en el capítulo 2,
vamos a leer aquí los versículos 11 y 12. Fíjate cómo dice aquí. Capítulos, hermanos, porque hay algunos lindos hombres de nuestra iglesia que están predicando vigorosamente y pareciera que todo está bien, que eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que hay que hacer. El problema es, si hay que hacerlo o no hay que hacerlo, quizás no es lo trascendente, sino la manera en que lo estamos haciendo. Fíjate bien, hay gente que está predicando acerca de que la iglesia es Babilonia, que de la iglesia está corrompida, y entonces se usan términos como corporación, como organización, institución. En México se usa un despectivo porque no se habla de la iglesia adventista, se habla de las iglesias AR. Y si tú estás en lo correcto, eso no es mi preocupación en este momento. Mi preocupación es el encono, el enojo, la fiereza con que a veces nos maltratamos el uno al otro. Dice aquí, en el capítulo 2, en aquellos días, en aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró por todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Hay algunos libertadores en estos días que están predicando en las palestras de aquí y de allá, de Estados Unidos, de México, de Centroamérica, de Colombia y Venezuela, de las islas y otros lugares del mundo. Y hay un vigor terrible. Ellos se han autonombrado los profetas, los Elías, los Juan el Bautista, porque hay que predicar esto. El problema es el método con el cual lo están haciendo. Voy a leer otra vez. Capítulo 2, 11 y 12. En aquellos días sucedió que, crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Déjame subrayar lo siguiente. En aquellos días sucedió que, crecido Moisés, salió a sus hermanos y los vio, Los ojos de Moisés están viendo la realidad del sufrimiento del pueblo de Israel. Esos ojos eran nobles, eran buenos y estaban dispuestos, deseosos de ayudar. Eso era bueno. Ahora déjame leerte aquí, en ese mismo capítulo, 40 años después, y quizás no te parezca que es así, pero en el versículo 23, 24 y 25 del capítulo 2, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham y de Jacob,
Y ahora aquí quiero subrayar. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. En el versículo 11 dice que aquí Moisés, en el 11 dice a la mitad, salió pues Moisés a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Aquí están dos ojos, los de Moisés. Y en el versículo 25 dice, y miró Dios a los hijos de Israel. Aquí hay dos sets, dos pares de ojos. Los de Moisés y los de Dios. Moisés ve el sufrimiento de Israel y Dios ve el sufrimiento de Israel. Pero los dos actúan de manera diferente. De manera completamente diferente. Moisés quiere librar al pueblo a golpes y matando gente. Y Dios, cada vez que ve el dolor humano, cada vez que ve la situación de sufrimiento del ser humano, en lugar de matar, Él muere por el hombre. Fíjate bien que cuando Dios vio el sufrimiento de su pueblo, Él envió a su hijo para que muriera. Moisés quiso ayudar y en lugar de hacer lo que Dios quería, Él mató. Cuando Dios quiere ayudar al pueblo, Él viene y muere por el pueblo. Cuando Moisés quiere ayudar, Él mata, Él destruye. Y eso es lo que está haciendo mucha gente que está predicando el famoso evangelio que hoy se tiene que predicar. Las grandes verdades. En lugar de hacer lo que Dios hace, hermanos, están haciendo lo que Moisés en sus primeros 40 años hizo. Porque quiero decirte que cuando Moisés salió a ver a sus hermanos, ya tenía 40 años. Y voy a hablar de eso. Bueno, es que Moisés lo hizo inconsciente. No. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, quisiera que vieras esta nota. Fíjate bien. ¿Qué cosa pretendía Moisés? Dice aquí, hermanos, hay mucha gente hoy predicando con un celo santo. Hermano, Dios no nos ha mandado a matar a la gente, a destruir a la gente, a insultar a la gente. Dios nos ha mandado a vivir la vida de Cristo Jesús. Lo que va a salvar al mundo no son mis gritos, ni mis insultos, ni dando a conocer todo lo sucio que ellos están. Lo que va a salvar al mundo es mi testimonio, es tu testimonio, que tiene que ser semejante al de Cristo Jesús. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo para que muera por nosotros, de tal forma para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Moisés quiso ayudar, pero él quiso ayudar a golpes, destruyendo y matando. Por favor, no lo olvides. Lee aquí el capítulo 7, versículo 23. Dice aquí: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, aquí está todo tan claro, tan claro, tan claro. Y hermano, ¿por qué este mensaje? Queridos hermanos, quien quiera que seas, dentro o fuera de la iglesia, este mensaje es para ti. Hay mucha gente en este momento que piensan que están haciendo lo correcto, que piensan que están haciendo lo mejor, que piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Escucha lo que dice aquí. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, estoy leyendo el 7:23 de Hechos,
le vino al corazón, le vino al corazón. Él pensó, él dijo, yo creo que ya llegó mi hora. Le vino al corazón, se sintió apasionado, se sintió con el celo de ayudar. Le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Y al ver a uno que era maltratado, lo defendió. E hiriendo al egipcio, vengó al oprimido. Ahora escucha esto. ¿Qué cosa había en el corazón de Moisés? ¿Qué cosa había en el corazón? Es lo que hay en los corazones de muchos pastores, de muchos predicadores, de muchos laicos celosos de hacer el trabajo, de predicar el mensaje del tercer ángel y de hacer un trabajo y denunciar y proclamar y decir. Fíjate bien. El 25. Pero después de haber matado al egipcio, después de haber vengado al oprimido, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya, mas ellos no lo habían entendido así. Hermanos, hoy tenemos una confusión tan grande, tan grande, tan grande, tan grande. Moisés sale, tiene 40 años, que no se te olvide, esto es muy importante. Tiene 40 años, está instruido, es doctor, es hábil con la lengua, tiene mucha sabiduría, tiene todos los recursos para poder hacer un trabajo de libertador. Va a visitar a sus hermanos. De repente encuentra a un egipcio golpeando a un hebreo, mira para todos lados y entonces mata al egipcio, lo sepulta en la arena y pues espera los aplausos. ¡Hey! Aquí estoy yo. Mándenme sus ofrendas, mándenme sus aplausos, mándenme el reconocimiento porque yo he venido para ayudarlos. Si alguien tiene que encarar a la corporación, ese soy yo. Y hermanos, si alguien tiene que luchar contra las AR, ese soy yo. Y entonces, estamos haciendo un trabajo con tanta violencia. Hermanos, déjame decirte una cosa. Moisés creía que estaba haciendo lo correcto. Pero déjame leerte un versículo que se encuentra en el libro de Éxodo, en el capítulo 20, en el versículo 13. Leo el 21, dice, y habló Dios todas esas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y va mencionando los mandamientos que tiene que dar al pueblo para que se sustente y armonice su vida en relación a su carácter y su destino. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, acuérdate del día de reposo, honra a tu padre y a tu madre, y dice el 13, no matarás. No hay explicación, no hay una definición, solamente dice no matarás. ¿Qué cosa es pecado? Pecado es transgresión de la ley. Y hermano, llámalo como quieras, el plan de Dios, el deseo de Dios. Hermano, Moisés no estaba en el plan de Dios. Moisés estaba en el plan de su corazón, de su idea, de su criterio, de su propósito. Y yo quiero decirte que matar es pecado. Sí, pero ahora no estamos matando. Déjame leerte en el libro de San Mateo, capítulo 5. Por favor, pon mucha atención.
que sepas que Dios tiene un programa y ese programa está por encima de ti, de mí y de Moisés. Aunque no lo quieras aceptar, Dios tiene un programa. En el capítulo 5, versículo 22, dice la palabra del Señor así. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Leí el 21. Y ahora el 22 dice, aquí va a definir qué cosa es matar. En los 10 mandamientos yo leí que dice, no matarás. Y Jesús está explicando qué es matar. Dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que se enoje, y nosotros estamos enojados entre hermanos por todos lados. Escucha, escucha. Hermano, yo no estoy hablando yo. ¿Por qué Dios ha puesto esto en mi corazón? Porque nos estamos sacando los ojos, nos estamos despedazando por todos lados. Y yo tengo que parecerme a lo que tú has dibujado en tu mente que yo debo de hacer. Y el otro piensa que de igual manera. Y todos estamos en una guerra terrible pensando que el otro está mal y no nos damos cuenta lo podrido que estamos nosotros. Mira, pero yo os digo, bueno, voy a leer otra vez. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, eso es lo que dicen los 10 mandamientos, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, ¿qué cosa es matar para Jesús? Que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Yo no sé cuánta importancia le das a este versículo. Tú piensas que cuando te molestas, cuando te airas, cuando insultas, no es tan grave y que Dios te va a resolver, que Dios te va a perdonar. Hermano querido, es posible que Dios te perdone, pero el daño hecho, hermano, fíjate bien, Moisés tenía la mejor intención de ayudar y de salvar. Pero Moisés escogió el arma de matar. Y quiero decirte que matar es pecado. Punto. Matar es pecado. Y la manera que nosotros estamos matando ahora es en la forma en que el Señor Jesús explicó. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que se enoje contra su hermano, está definiendo qué es matar. Cualquiera que se enoje contra su hermano. Tú sabes que yo he llegado a lugares donde el odio es tan real. Es tan real. Han hecho cosas terribles por manifestar el menosprecio hacia mí. Y yo veo entre otros grupos el mismo menosprecio, el uno con el otro. Hermano, escúchame. Yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Esto es matar. Esto es lo que está diciendo Jesús que es matar. Y nosotros estamos en una contienda tan terrible, tan terrible, tan terrible, que no nos damos cuenta en la situación que estamos nosotros haciendo. Moisés mira el dolor del pueblo de Israel y lo resuelve matando, destruyendo. Dios observa el pueblo de Israel y lo resuelve enviando a su hijo a morir en la cruz por ellos.
Hay diferencia. Hay diferencia. Hermanos, yo he escrito algunas cosas aquí y anoche, bueno, ayer todo el día y anoche estuve repasando algunos pensamientos y entonces quisiera leerte estas cosas. Yo escribí aquí: cuando tú ves la realidad de la iglesia hoy, como en el caso de Moisés, hay dos pares de ojos. Cuando tú ves y reaccionas a lo que ves, y tú crees que lo que ves es como Dios lo ve, aunque no es así, porque Moisés creía que Dios estaba con él y que Dios iba a apoyarlo a él. A veces nosotros pensamos que nosotros estamos haciendo la gran obra de Dios, sacándole los ojos al vecino. Cuando tú piensas de esta manera, tú estás muy cerca de cometer o de hacer un gran error. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque en tus 40 años no has entendido cuál es el plan de Dios. Estás a punto de cometer un gran error porque tú no conoces todo lo que hay implicado en el programa de Dios. No tienes toda la información, no tienes todo el cuadro de Dios. Tú piensas que porque leíste Daniel y Apocalipsis ya lo sabes todo. No, hermanos, yo quiero decirte que Daniel, fíjate bien, Daniel, que recibió la visión o las visiones, con frecuencia él se quedó mudo, se quedó paralizado de no poder entender y ayunó 21 días. Y nosotros estamos tratando de explicar Daniel y Apocalipsis pensando que lo sabemos todo y entonces damos cátedra de qué hacer y cómo hacer y nos estamos sacando los ojos, peleando los ojos y demostrando, pero con un sentimiento diabólico. Hermanos, yo no conozco a estas personas, a ninguno de ellos que están predicando el evangelio eterno, que haya ayunado 21 días. Hermanos, antes de que yo pueda predicar el evangelio eterno, yo tengo que vivir el evangelio eterno. Y antes de que tú y yo podamos predicar el evangelio eterno, necesitamos sacar los demonios que hay adentro. Y este género solo sale con ayuno y oración. Yo no conozco a ni uno de estos que haya ayunado 21 días o 28 días. A ninguno. Por eso es que hay una ira tan fiera. Y nos ponemos increíble. Hermanos, Moisés tenía una buena idea. Realmente Moisés tenía una gran idea. Era necesaria la idea de Moisés. Pero como ya leímos, él pensó que era a la manera de golpes, como iba a resolver el asunto. Dice aquí, al ver que uno era maltratado, lo defendió e hiriendo al egipcio, vengó al oprimido, lo mató. Y él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios le daría libertad por mano suya. Hermanos, este es el problema de Moisés. Él se creía el libertador. Y ¿sabes una cosa? Era el libertador. Pero no estaba en el programa de Dios. No estaba al estilo de Dios. No estaba en el tiempo de Dios. No estaba en el terreno de Dios. Y hoy mucha gente está provocando más que ayuda, destrucción. Hay mucha gente dentro de la iglesia, déjame decirte antes, pero es que usted no sabe cómo está mi iglesia, hermano. Yo sé que hay corrupción en la iglesia. Yo sé la situación que está viviendo nuestra iglesia. Nuestros campamentos, nuestras reuniones el sábado de tarde, o las actividades que hay, o las que ya no hay. Hermanos, yo sé lo que está pasando. Yo sé que hay una corrupción tremenda por todos lados. Y necesitamos salir y defender y ayudar. Y entonces los Moisés modernos
piensan que tienen que hacerlo ahora y entonces felicitamos a aquellos que lo están haciendo. Moisés creía que sus hermanos, fíjate cómo dice, Moisés creía, él pensaba que sus hermanos comprendían que Dios les daría libertad por mano suya. Esto es lo que pensaba Moisés. Y esto es lo que están pensando muchos lindos pastores y predicadores que piensan que Dios los ha mandado a liberar al pueblo, sacándonos de la iglesia, criticando a la iglesia, atacándonos, peleando. Hermanos, Dios no trabaja de esa manera. Dios no trabaja. Moisés tenía una idea brillante, tenía una excelente idea, era necesaria su idea, pero estaba equivocado. Hermanos, no era la idea de Dios, no era el tiempo de Dios. Moisés actuó en la carne y lo hizo a su manera. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, a nuestra manera. Mira, yo conozco muchos predicadores, muchas predicadoras, porque hay, en este caso también hay mujeres que están predicando el maravilloso evangelio. Porque hay que sanar y hay que salvar, y es que las AR y la corporación y para acá y más allá. Esto está podrido, está corrompido, esto es Babilonia. Lo estamos haciendo, pero lo estamos haciendo a nuestra manera. Cuando Moisés sale y ve la situación allá, su celo santo lo llenó de ira y se fue y arremetió con el egipcio y lo mató, olvidándose completamente que el mandamiento dice no matarás. Y hoy los predicadores se han olvidado de que cuando nosotros decimos palabras que no corresponden, con un estilo, con un timbre, con odio. ¿Me vas a decir que no hay odio? Claro que sí. ¿Sabes una cosa? Hay odio entre nosotros, hay un odio. Lo sabemos disimular porque somos sarcásticos, somos capaces de manejar las apariencias, pero hay ira, hay violencia. Hermanos, él lo hizo a su manera y mató al egipcio. Déjame hablar de los varones. Tú sabes cómo es la cosa cuando los hombres cristianos se enojan. Pedro vio lo que le estaba pasando a Jesús. Habían venido injustamente a buscarlo para prenderlo y matarlo. Y entonces se llenó de celo y sacó su espadita y arremetió contra Malco y le cortó la oreja. Él creía que así había que predicar el evangelio eterno. Hermanos, no. Dios le dijo, ¿sabes qué, hijo? Guarda tu espada. ¿Tú crees que yo no tengo recursos para defenderme yo? Hermanos, es que hay alguien que tiene que decir la verdad. Hermano querido, no es decir la verdad, es vivir la verdad. Dios no anda buscando predicadores que digan la verdad, sino que vivan la verdad. Yo conozco muchos de estos hombres que tienen hogares tan destruidos, se pelean con sus mujeres terminan llorando. Los hijos no quieren saber nada de la iglesia. Y ellos hasta se justifican porque aún mi familia me menosprecia. No. ¿Sabes qué? Moisés creía que sus hermanos lo aplaudirían y lo reconocerían. Y Moisés no consiguió eso porque Moisés no estaba en el programa de Dios, en la manera de Dios, ni en el tiempo de Dios. Para poder hacer el trabajo de libertador,
necesitamos entender qué cosa es lo que Dios está viendo y cómo lo va a resolver. ¿Tú sabes qué sucede cuando los hombres se enojan? Cuando un hombre se enoja y tú conoces a tu marido, tú te conoces a ti mismo, tú conoces a otros hombres. Cuando un hombre se enoja, no se preocupan de Dios, no se preocupan de Biblia, y de repente aún en las cosas de Dios se llenan de un celo santo, no les preocupa nada ni nadie, tomamos el asunto en nuestras manos y solo actuamos. Moisés hizo eso. Y su proyecto como libertador consiguió cuando Dios vio que la fórmula que Moisés iba a usar para ser el libertador, Dios lo suspendió, Dios le puso un freno a su proyecto por 40 años. No es así, Moisés, no es así. Y ni siquiera quiero que hables de que tú eres el libertador ahora. Tú tenías muy metido, fíjate bien lo que dice Hechos, él creía que a través de él el pueblo iba a ser liberado. Eso era verdad, pero no a la manera de Moisés, no con enojo, no con crítica, no con odio, no con rencor, no con palabras insultantes. Esto es lo que estamos oyendo por todos lados. Yo lo puedo ver por todos lados. Dios tenía un gran proyecto para Moisés, pero Dios lo canceló por 40 años. Dios tenía un gran plan para Moisés, pero Dios lo suspendió. Si se hubiera quedado en Egipto, Faraón también tenía un programa para Moisés y hubiera sido el siguiente Faraón. Pero también todo se canceló. Cuando tú agarras las cosas a tu manera, piensas que tú sabes más que Dios y todo lo que haces es destruir el programa de Dios. Y eso es lo que está pasando con Moisés. Y cuando Dios lo cancela, cuando Dios lo despide, cuando Dios le dice no es por ahí, él se va al desierto huyendo. Y ahora allí lo vemos entre la tierra sucia, entre los arbustos, entre las rocas, peleándose con unos cabritos, porque Moisés era muy impaciente, muy impaciente, muy impaciente. Y muchos de los maravillosos predicadores de estos días son muy impacientes y piensan que están haciendo la voluntad de Dios. Y ahí andan peleándose con los cabritos de la iglesia. Esto era un golpe muy duro para Moisés, especialmente para su masculinidad. Esto no. Se sintió tan avergonzado de que Dios lo haya reprobado y ahí está solo en el desierto. A veces Dios tiene que llevarte hacia abajo para poder entender qué es estar arriba. De otra manera, no lo entendemos. Déjame decirte una cosa, hermanita. Lastimar, insultar, matar es pecado. Cuando tu temperamento es primero y quieres demostrar cuál mal está la iglesia, terminas tomando las cosas en tu mano y cometiendo un gran pecado. Hasta ahora Moisés quiere librar a los hebreos con su celo religioso. Moisés ha tenido mucho de Egipto en él. Tiene mucha inteligencia, tiene mucho conocimiento egipcio, pero no tiene suficiente conocimiento de Dios. Y este es el problema de ahora. Conocemos mucho de profecía, pero no tenemos conocimiento del Dios vivo. Él ha tenido gran poder egipcio, pero no ha tenido el poder de Dios. Él ya tiene 40 años, pero no ha madurado todavía. Como egipcio tiene todas las herramientas, pero él, dice Dios, no está listo para el trabajo. Nosotros hemos estado escuchando a muchos predicadores por ahí, vecinos, evangélicos,
No voy a mencionar más de ellos porque, bueno, solo quiero decirte que hemos aprendido tanto y pensamos que con el fuego que ellos tienen, la cosa va a cambiar en la iglesia. Hermano, si tú observas, la iglesia no está cambiando, ni los de adentro, ni de los que se han salido declarando que esto es Babilonia. La gente de afuera está igual. ¿Sabías que muchos de estos grupos que han hecho grupos aparte están en pleitos más graves todavía? Y hay tanto adulterio como lo hay adentro. Y no me puedes decir que no, porque yo te lo puedo demostrar. Para tu desventura, conozco aquí, conozco allá, conozco más allá y sé lo que está pasando. Sé lo que está predicando fulanito de tal en Chiapas, en Chetumal, en Cancún, en Venezuela, en Colombia, en Ecuador. Sé lo que está predicando aquí en Estados Unidos, en California, en Canadá. Sé lo que se está predicando en Hawái. Sé por qué. Porque, hermanos, estamos peleándonos. Estamos destruyendo. El otro día un pastor y un anciano se trenzaron a insultos tan corrientes, que ni la gente de la calle. Y estaba hablando uno de la corporación y el otro del remanente. Y los dos estaban insultándose increíblemente. Hermanos, ¿sabes una cosa? Estamos actuando a la manera que el enemigo quiere. Si Dios, déjame decirte eso, si Dios hubiera permitido que Moisés se saliera con la suya matando a ese egipcio 40 años antes y no hubiera hecho nada, que lo hubiera ignorado, que no le hubiera dicho nada, que no lo hubiera reprendido, que no lo hubiera suspendido 40 años. Moisés nunca hubiera entendido que él no estaba listo para conducir al pueblo. Él no estaba listo para liberar al pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Ahora, 40 años más tarde, está muy cerca de descubrir que finalmente ha aprendido la lección. Y decía en el tema del lunes que las ovejas, los borregos, le enseñaron paciencia. Hermanos, no es atacando, no es criticando, no es censurando. Te digo una cosa, la censura no cambia a nadie. Yo te digo cuán malo eres y ¿sabes qué cosa haces tú? Te consigues unos lentes y entonces te los pones para acercarte a mí para ver cuán malo soy yo. Eso es lo que hace la censura. Cuando tú censuras a una persona, todo lo que haces es estimularlo para ver cómo te va a censurar a ti. Y eso es lo que estamos haciendo en estos días, censurándonos. No estamos predicando el evangelio eterno. Estamos censurándonos el uno al otro y no estamos haciendo crecer a la iglesia, no estamos cambiando. Es más, no tengo que decirte mucho, solo mírate tú. Hermano, estamos en una situación tan triste. Esto es doloroso. Pensamos que estamos haciendo como Moisés el trabajo y salimos y nos llenamos de celo santo y entonces nos agarramos a golpes, matamos al egipcio y entonces como que estamos haciendo la voluntad de Dios. ¿Y qué es matar? Bueno, matar, dijo Jesús, no solamente es lo que hizo Moisés, pero también es hablar mal, con ira, con impaciencia, diciendo insolencias a nuestros hermanos. Eso es matar también. Eso es matar. Y eso lo dijo, no lo dijo Moisés, eso lo dijo Jesús. ¿Oísteis que fue dicho? Bueno, pero ahora yo digo esto. Y lo que yo digo es más grande que lo que hayas escuchado en el pasado. Nos estamos destruyendo. Hermano, yo decía en algunos de los temas pasados que el Espíritu Santo no va a llegar entre tanto tú y yo no nos amemos. Fíjate bien.
Yo tengo que amarte a ti, pero tú también tienes que amarme a mí. Si tú no me amas a mí y si yo no te amo a ti, el Espíritu Santo no vendrá sobre mí, pero tampoco sobre ti. Tú piensas que porque me estás diciendo mis verdades, el Espíritu vendrá sobre ti. No, no va a venir sobre ti. No va a venir. El Espíritu no vendrá hasta que tengamos el carácter de Cristo Jesús. Y eso tú lo has leído 1,000,000 de veces. Yo quiero que notes esto. Moisés tenía suficiente interés para acercarse a resolver este asunto, a resolver este problema. Déjame leerte aquí en el libro de Éxodo. Cuando Moisés fue calificado para liberar al pueblo de Israel. Dice aquí en el capítulo 3, pon mucha atención. Dios quiere usarte, pero en su momento y con sus palabras. Así dirás a mi pueblo, así dirás, no como tú piensas, no con las insolencias que nosotros decimos, sino como yo digo, así dirás a mi pueblo, así dirás. Y tienes que decirle que no es Babilonia, tienes que decirle que este pueblo es mi especial tesoro. ¿Y sabes a quién estaba diciendo Dios que ese pueblo era su especial tesoro? Un pueblo que no obedecía, un pueblo incrédulo, un pueblo rebelde, un pueblo licencioso, un pueblo sensual, un pueblo apóstata, un pueblo de lo más horrible. Tenía 3 meses y le está diciendo, ¿qué cosa es lo que le vas a decir a mi pueblo? Por favor, no les hables mal, no los amenaces, no los insultes. Así dirás al pueblo de Israel, a mi pueblo, a mi pueblo. Vosotros sois mi especial tesoro. Y yo voy a llevarlos para que ustedes sean una bendición por todos los lugares. ¿Cómo iba a sacar Dios una bendición de ese pueblo tan terrible, tan perverso, tan malvado? Bueno, Moisés tuvo que tragarse sus sentimientos de impaciencia y tener que decirle a ese pueblo no lo que Moisés quería, sino lo que Dios dice. Así dirás a mi pueblo. Cuando Moisés cambió de actitud, dice el capítulo 3, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová, fíjate bien, hasta mientras mira, dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora. Antes dice, miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Hasta aquí Dios no ha hablado. No ha hablado nada. Entonces, cuando Dios ve que Moisés se va a acercar, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Hermanos, si tú notas, cuando Dios lo va a llamar para ser el libertador de Israel, ya Moisés no trabaja en base a su criterio. Ahora va a ver qué cosa es lo que Dios dice. Y cuando se acerca a Dios, Dios le habla y le dice, Moisés, 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 cuidado. Dice aquí, le habló de en medio y le dijo, Moisés, Moisés, Moisés. Le habló por su nombre. Y él respondió, heme aquí estoy.
le dijeron a Isaías, ¿a quién enviaré y quién irá? Y entonces Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Hermano, Moisés todavía estaba dispuesto, pero ahora ya no era bajo su criterio, bajo su idea, bajo su programa, sino que ahora quería conocer cuál era el programa de Dios. En Egipto, Moisés, cuando vio el maltrato de los hebreos, Moisés no consultó a Dios. Y eso es lo que está pasando con muchos predicadores. No oran, no ayunan, no se humillan delante de Él y piensan que predicando a la manera que ellos lo están haciendo la gran cosa y no saben que están destruyendo la causa de Dios. Cuando Moisés vio el maltrato que le hacían los egipcios a los hebreos, no consultó a Dios, solo actuó. Voy a matar a ese egipcio. Y 40 años después dice, considero que conocer a Dios es muy importante. Y es lo que hace. Y entonces su recompensa es que conoce a Dios y conoce cuál es el plan de Dios. Cuando Moisés se acercó al arbusto, Dios le dijo, Moisés, no te acerques, porque el lugar donde tú estás, tierra santa es. Espérate un momentito. Hermano, ¿a cuántos metros estaba Moisés del arbusto, del cual estaba viendo que ardía y no se consumía? Ahora da un par de pasos y ahora Dios le dice, hey, Moisés, Moisés, no te acerques. Quítate primero los zapatos porque la tierra que pisas, tierra santa es. Hermanos, aquí no estamos hablando de piedras ni de matorrales. Bueno, sí, pero más que eso no, porque ¿por qué Dios le dice quítate los zapatos? Porque allí estaba la Santa Shekinah. ¿Qué cosa es la Santa Shekinah? La presencia infinita de Dios. Y entonces Dios le dice a Moisés, quítate los zapatos. Moisés era altivo, arrogante, orgulloso. Tenía todo el espíritu de Egipto. Y 40 años le llevó desaprender todo eso. Y entonces Dios le dice, quítate el calzado. ¿Qué diferencia había de medio centímetro, de 1 centímetro de suela entre el pie de Moisés y el suelo que pisaba? Te voy a decir una cosa. Cuando tú estás en tu arrogancia, en tu suficiencia, aunque sea 1 centímetro del suelo hacia arriba, Dios no lo tolera. Lo que Dios dice es que tú tienes que bajarte y yo tengo que subir. Tú tienes que entender que tú estás al control mío. No el programa bajo tu control. Muchos de nosotros creemos que el programa de predicar el evangelio eterno está bajo nuestro control y nosotros tenemos que hacerlo. No, querido, así no es la cosa. Quítate los zapatos. Yo escribí aquí, ¿qué diferencia así 1 centímetro de la suela del zapato? Bueno, cuando estás en la presencia de Dios, aún la mitad de 1 centímetro es demasiada altura. Tienes que caer al suelo y a eso Dios le llama quebrantamiento y humildad. Dios está diciendo, Moisés, tú no puedes ser el gran egipcio, el gran caballero de Egipto. Te pregunto, Moisés, ¿estás listo para obedecerme? ¿Estás listo para escucharme? ¿Estás listo para permitir que yo sea Dios? ¿Estás listo para que tú entiendas que yo soy el que voy a liberar al pueblo de Israel? Yo, no tú. Que no es a tu manera, sino que es a mi manera. Lo que quiero que entiendas es que yo estoy a cargo aquí, Moisés.
Yo estoy a cargo aquí. No es el predicador ese. No es el predicador aquel. No. Aquí quien está a cargo, queridos, es Dios. Y se tiene que hacer a la manera de Dios, con el criterio de Dios, con el poder de Dios, con la sabiduría de Dios, con el Espíritu de Dios, con los frutos del Espíritu Santo de Dios, hermano, no a mi manera. Y Dios le está diciendo a Moisés, quítate los zapatos, porque yo quiero que entiendas que tú eres Moisés, pero tú no eres el que está al control del programa de la liberación. Además, te voy a decir una cosa, esto es Tierra Santa. Esto es un lugar especial. Lo que quiero que entiendas es que yo estoy a cargo aquí, en este lugar. Esto es Tierra Santa y este es mi territorio, no tu territorio. Y me encanta cómo Dios se identifica a Moisés y le anuncia su plan. En Éxodo 3:6 al 7 dice aquí, Éxodo 3:6 al 7, dice, y dijo Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre. Me encanta. Fíjate cómo dice. Dios dice, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pero he conocido sus angustias. Escucha, aquí hay una palabra que a veces nosotros usurpamos. Hermanos, la iglesia adventista no es tu pueblo. El pueblo de Israel no era el pueblo de Moisés. El pueblo de Israel era el pueblo de Dios. La iglesia adventista del séptimo día, querido, no es tu pueblo, no es tu propiedad, es el pueblo de Dios. Y Dios dice, más vale que te cuides como tratas a mi pueblo. Tú ves cómo Dios fue claro, directo, para establecer su identidad y su plan. No hay discusión, no hay debate. Ahora Moisés entiende que no es con su espíritu ni con su fuerza, no es con su habilidad, no es con su competencia, no es con sus estudios, no es con su dominio del don de profecía, no es con su dominio de Daniel y Apocalipsis. Ahora entiende que no es lo que él sabe, sino lo que Dios dice. Hermano, Moisés está en la condición de ser guiado. Moisés está mirando fijamente a la ardiente presencia y entonces es allí cuando él es vencido que Dios lo habilita para ir adelante. Entre paréntesis, el hecho de que fue rechazado 40 años antes, ahora es irrelevante porque Dios puede usar a un hombre que ha sido rechazado por muchos años, pero si éste se humilla, Dios puede usarlo verdaderamente. Si tú has sido rechazado, quiero decirte que tú necesitas una nueva visión. Tú necesitas ver una zarza ardiente donde aprendas que salvar al pueblo es territorio de Dios y que las cosas se hacen a la manera de Dios. Es terrible ser rechazado. Necesitas ver a Dios para que entiendas que el responsable de salvar al hombre, incluyéndote a ti, es tarea de Dios. En Juan 16:8 dice que el Espíritu Santo vendría y él haría el trabajo. Y yo voy a mandarles al Espíritu Santo y él va a convencerte de pecado a tu gente y a ti mismo, porque ese es el problema. Nosotros pensamos que estamos bien y andamos queriendo resolver la vida de otros mientras la vida de nosotros y de nuestra familia está en una tragedia. Hermanos, es terrible no entender esta situación. Moisés, quiero que sepas que estos no son tu pueblo. Yo escribí esto 40 años antes. Dios le dice, Moisés, quiero que sepas que estas gentes no son tu pueblo. Ellos son mi pueblo. Yo los voy a liberar en mi tiempo, a mi manera,
En mi tiempo, no en el tuyo. Yo los liberaré cuando ellos clamen a mí, no cuando tú clames a mí. Moisés clamó para liberarlos, pero Dios no respondió hasta que el pueblo clamó. Hoy el pueblo está distraído y pensamos que nosotros tenemos que despertarlos. Hermanos, es cuando el pueblo clame que Dios va a responder. Estamos tratando de arreglar otras vidas cuando las nuestras todavía no están arregladas. Déjame leerte esta nota que tengo aquí, por favor. Esta notita la escribí con mucho cariño. Cuando tú te enojas, lastimas. Cuando tú predicas con tu celo, con tu criterio, con tu pasión, con tu enojo y hablas de la corporación y de las AR y de la organización como algo maléfico, hermano querido, cuando tú te enojas, lastimas y como Moisés terminas matando y Dios no te puede usar. Cuando Dios se enoja por la esclavitud del hombre, en lugar de lastimar o matar, Él envía a su Hijo para que lo maten y así libra al hombre de la esclavitud. Déjame leerte una nota. Algunos están proclamando por allí cosas como estas. El Señor, dice aquí esta nota, no le ha dado a usted, dirigido a un individuo que promoviera la circulación de unas monjas del fuerte clamor. El Señor no le ha dado a usted un mensaje para llamar Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día, ni para llamar al pueblo de Dios a salir de ella. Todas las razones que usted pueda presentar sobre este asunto no pueden hallar eco en mí. Esto está diciendo Elena de White, porque el Señor me ha dado luz categórica que se opone a tal mensaje. No cuestiono su sinceridad ni su honestidad. He escrito largas cartas en diferentes ocasiones a los que acusaban a los adventistas del séptimo día de ser Babilonia, diciéndoles que no estaban presentando la verdad. ¿Usted cree que ciertas personas me han inducido a tener prejuicios? Si así fuera, no estaría capacitada para que se me haya confiado la obra de Dios. Pero este asunto me ha sido presentado en otros casos cuando ciertas personas han pretendido tener mensajes de un carácter similar para la iglesia adventista del séptimo día. Y se me ha dicho, no les creas. Yo no envié a esos profetas, pero ellos corrieron. Otra cita más abajo aquí, de un tal C, así empieza, así era el nombre, empezaba con C su nombre. Un tal C, un tal hermano C, defendía y publicaba un mensaje concerniente a la proclamación del fuerte clamor del tercer ángel y acusaba a la iglesia en forma similar a lo que usted está haciendo ahora. Dijo que los dirigentes de la iglesia caerían debido a la exaltación propia, que saldrían a la palestra otra clase de hombres humildes que harían cosas admirables. Este hombre tenía hijas que pretendían tener visiones. Me fue presentado este engaño. Este hermano C es un tipo inteligente que puede hablar en público de forma aceptable, que posee abnegación y está lleno de celo y fervor y tiene apariencia de consagración y devoción, pero recibí esta amonestación de Dios. No le creas, porque yo no lo envié. Hermano, Dios está guiando a su pueblo. El mensaje que llama a Babilonia a la iglesia y que llama al pueblo de Dios a salir de ella no procede de ningún mensajero celestial ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Leí esto porque considero que a veces pensamos que, hermanos, te voy a leer una nota en Primeros Escritos, en la página 14. Dice aquí, delante de ellos iba Jesús guiándolos hacia la ciudad. Y si no apartaban los ojos de él, iban seguros.
pero no tardaron algunos en cansarse, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto. Aquí van los buenos y los malos, van caminando. Las 10 vírgenes van, las 10, las 5 y las 5. Entonces dice aquí, pero no tardaron algunos en cansarse, quizás las 5 fatuas, diciendo que la ciudad estaba todavía muy lejos y que contaban con haber llegado más pronto a ella. Entonces Jesús les alentaba levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y exclamaban: ¡Aleluya! Otros negaron temerariamente la luz que brillaba tras ellos, diciendo que no era Dios quien los había guiado hasta allí. Pero entonces se extinguió para ellos la luz que estaba detrás y dejó sus pies en tinieblas, de modo que tropezaron y, perdiendo de vista el blanco y a Jesús, cayeron fuera del sendero abajo. Déjame subrayar esta frase. Aquí va todo el pueblo. El trigo y la cizaña, las ovejas y los cabritos, los buenos y los malos, aquí van. Dice, entonces Jesús los alentaba cuando algunos se cansaban, levantando su glorioso brazo derecho, del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista, y clamaba: aleluya. Fíjate que dice que levantaba su brazo y del cual dimanaba una luz que ondeaba sobre la hueste adventista. Cuando él levantaba, se manifestaba una poderosa luz que ondeaba sobre la iglesia. No dice sobre las iglesias adventistas. No dice sobre este grupo y sobre este grupo. Hermano, al final del camino habrá solo uno. Solo uno. No habrá un grupo de acá y otro grupo de allá. La iglesia adventista, que tú a veces no quieres mencionar el nombre, hermano, este es el pueblo de Dios. Y al final van a quedar algunos pocos. La iglesia está dañada. Pero, hermano, por favor, cuando vayas a hablar de la iglesia de Dios, dice el Señor, diles como yo te dije. Diles como yo. ¿Por qué? Hermano, porque Satanás sabe que manejándonos de esta manera, él sabe su negocio. Él engañó a la tercera parte del cielo. ¿Sabes cuál es la filosofía de la guerra satánica? Divide y vencerás. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Divide y vencerás. Y hoy Satanás nos está dividiendo. Unos siguen acá, otros van para allá, y nos está dividiendo en grupos pequeños. Nos está dividiendo, y nos divide en grupos pequeñitos de tal forma que no seamos una unidad, hermanos. Satanás es astuto, divide y vencerás. Algunos piensan que trabajar de esa manera están haciendo la gran cosa. Hermanos, no estamos creciendo. Las iglesias están vacías, las iglesias están lastimadas, las iglesias están en un pleito permanente. ¿Por qué? Porque Satanás sabe su negocio. Divide y vencerás. Hermanos, es tiempo de ir al aposento alto, tomarnos de la mano todos, los que nos queremos y los que no nos queremos, los que predicamos una cosa y los que predicamos otra. Tenemos que unirnos, los malos con los buenos con los malos, los cabritos con las ovejas, el trigo con la cizaña. Vamos a unirnos vamos a tratar de reparar los portillos, vamos a tratar de levantar la barda para que nuestros jóvenes no se vayan. Hermanos, necesitamos unirnos. Y unidos todavía algunos se van a perder, pero es posible que salvemos más unidos que divididos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Moisés tenía una gran idea, pero pensaba que él tenía que librar y sanar y salvar al pueblo a su manera. Dios le dijo, no es por allí. Y hermano querido, en el nombre del Señor, te desafío una cosa. Vamos a ayunar por 21 días. Tú y yo, estoy hablando no a los débiles, no a los seguidores, estoy hablando a los grandes. Cuando nos hayamos encontrado allá en la zarza ardiente con el Dios vivo, y entonces nos dobleguemos y nos hayamos quitado los zapatos de nuestra arrogancia, de nuestro conocimiento, de nuestra sabiduría, de nuestra teología, y aprendamos a depender de lo que Él dice.
yo quiero que trates a mi pueblo de esta manera. Te aseguro que vamos a ganar más respetándonos y amándonos. Te aseguro que las cosas van a ser diferentes. Pero es que tú no estás predicando el evangelio eterno. Hermano, el evangelio eterno no es hablar en contra de la ramera. El evangelio eterno es exaltar al Dios vivo y reflejar su carácter. Así que cuando tú estés reflejando el carácter de Dios, entonces tú estarás predicando el evangelio eterno, el verdadero evangelio de Dios. Y el propósito de estas mañanas es levantarnos temprano para conectarnos y agarrarnos de Él y no soltarlo hasta que tengamos su precioso carácter, su nivel de santidad, su belleza, su maravillosa persona en nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. Para esta obra, ¿quién es suficiente? No hay nadie. Yo todos los días estoy luchando y buscando la manera de qué cosa es lo que tú quieres. Antes yo pensaba que era yo el que tenía que hacer el trabajo. No, ahora tengo que he aprendido a depender. Yo recuerdo que llegué a una casa, era secretario de una asociación en algún lugar. Y entonces quise ir a visitar al pastor de la iglesia, a su casa, y su esposa le dijo a la persona a quien yo le dije que me llevara para visitar al pastor, no sabía dónde vivía. Y entonces me dijo, aquí no entra Salomé por ninguna razón. Nadie de la asociación va a entrar aquí. Y porque ellos han fastidiado a fulano de tal. Resulta que esta señora y su esposo estaban muy molestos porque supuestamente la asociación no quería jubilar a un pastor que estaba cansado, con muchos años y enfermo. ¿Por qué no lo jubilan? ¿Por qué no lo ayudan? Que ya descanse, que ya descanse. Tenía ciertos problemas con su corazón y entonces ellos abogaban porque ya se descansaron, que ya se jubilaron. Yo fui a visitarlos y en la puerta me pusieron el brazo así para no pasar. Y le dije, ¿por qué no me quieres dejar pasar? Y entonces me dijo, porque ustedes son unos demonios, porque ustedes hablan así, ustedes son así, ustedes viven allá y gozan allá, mientras aquí los obreros nos fajamos. Mira, ahí tienen a ese pobre hombre que está enfermo, está cansado, tiene dificultades, y en lugar de jubilarlo, ustedes lo siguen explotando y lo siguen explotando. Digo, ¿quieres que te explique por qué no lo hemos jubilado? ¿Tiene alguna explicación? Lo que se ve no se cuenta, no se niega. Me hicieron sentar. Y te digo, te voy a decir por qué nosotros no hemos jubilado al pastor fulano. ¿Tú sabías que el pastor fulano, si lo jubilamos, no va a recibir las mismas ayudas? Todas sus ayudas bajan de cantidad, porque ya no es lo mismo. Ya no recibes el 100% de tu salario, recibes un porcentaje de tu salario. Tus ayudas médicas, tus ayudas de renta, todas bajan. Y te voy a decir algo más. Él tiene a un hijo estudiando medicina en nuestra universidad. Si nosotros lo jubilamos, él pierde ese privilegio. Por esa razón no lo hemos jubilado. ¿Y sabes dónde está trabajando? Ustedes dicen que lo estamos explotando. Lo tenemos en un lugar donde solamente hay 2 familias adventistas y lo tenemos allí a riesgo de que algunos nos critican por otro lado de cómo se desperdicia el dinero. Lo tenemos allí simplemente para que no pierda sus privilegios financieros y él pueda sostener a su muchacho en la universidad y él pueda seguir viviendo todavía con sus ayudas de tal forma que ahora que se la pasa más enfermo, él pueda tener todos sus recursos. Cuando yo le expliqué otros detalles más y algunos detalles más íntimos de la situación,
La mujer se puso a llorar y me dijo, perdóname, pastor, yo no sabía. Ese es el problema cuando nosotros salimos a atacar a lo que Satanás nos ha mandado señalar y tenemos que hablar. Hermano, Moisés no tenía todo el programa en su mente, no tenía todo el programa completo, no tenía todo el plan. Y Dios le dijo, ¿sabes qué, Moisés? No es así de esa manera. No es de esa manera. Y tuvo que enseñarle el plan por 40 años. ¿Por qué te estoy hablando, hermano? Porque la tierra va a ser iluminada por su gloria, pero no predicando nuestro evangelio eterno, sino el evangelio eterno de Dios, que es su carácter santo, su santa ley. No es predicando su santa ley, sino viviendo su santa ley, viviendo su carácter. Cuando tu familia y tú vivan o tengan el carácter de Cristo Jesús y tus hijos se emocionen con este espíritu de nueva vida en ti y en tu esposa, entonces van a creer, tus vecinos van a creer, tus amigos en el trabajo van a creer, porque ahora tú ya no mientes, no alteras informes. ¿Sabe qué? El otro día un amigo que hace taxes me estaba diciendo que muchos adventistas llegan y hacen trampa. Hermanos, y muchos de ellos son predicadores del evangelio eterno. Hermano querido, la gente nos va a creer, la gente nos va a creer. Cuando yo escuché a una persona escuchando, no vayas con fulano. En California yo escuché esto, no vayas con fulano porque ese no te va a dar nada, ve con el otro, este sí te da. Y hermanos, el otro hacía trampa y entonces conseguía dinero del IRS, engañando y mintiendo. Estos somos, hermanos, los seres humanos en la tierra. Queremos terminar la obra de Dios a nuestra manera, matando, lastimando, insultando, mintiendo, robando, cometiendo adulterio. Hermano querido, no podemos hacer esto en tanto primero no cambiemos nosotros, mientras le faltemos al respeto a nuestros vecinos, a nuestros hermanos, a nuestros compañeros de viaje. Hermanos, no vamos a ir a ningún lado. La tierra va a ser iluminada con la gloria de Dios cuando esa gloria esté en nosotros, en el carácter de Cristo Jesús en nosotros. Entonces las cosas van a ser diferentes. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga piedad de nosotros. Y hermano, que este día, más que predicar, dobla tus rodillas, ora y ayuna para que los demonios que están de nuestro corazón controlándonos a la manera que controlaron a Moisés, con la ira, con el celo santo, con el odio, con el rencor, el punto de golpear a cualquiera y discutir en una junta hasta lastimarnos y faltarnos al respeto. Hermanos, vamos a orar para que esos demonios salgan. Y cuando esos demonios hayan salido y nos hayamos llenado de la presencia de Cristo Jesús y de su Santo Espíritu, no tendremos que salir. El Señor se va a manifestar a través de nosotros y la tierra será iluminada con su gloria. Bendito sea su sagrado nombre. Vamos a hablar, por favor. Pregunta ella. ¿Cuándo sería el ayuno? El ayuno, alguien pregunta cuándo va a empezar el ayuno. El ayuno empiézalo cuando tú tengas necesidad. Hermano, nosotros acabamos de empezar un ayuno de terminar un ayuno de 10 días. Algunos ayunaron 15. Si tú tienes necesidad, empiézalo cuando tú gustes. Prepárate nada más, toma mucha agua y entonces vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo en el nombre del Señor. Hermanos, tenemos que llegar a tener el carácter de Cristo Jesús para que no el mundo nos crea, sino para que nuestros hijos nos crean. Hermanos, me interesa más que salvar al mundo, salvar a nuestros hijos. Cuando tú salves a ti y a tu esposa, a tu esposo y a tus hijos, el mundo se salvará por nuestro maravilloso testimonio. Hermana Ilse, que Dios te bendiga por preguntar. Y saludos a tu familia y de corazón digo, empiecen tan pronto puedan. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos muchísimas gracias por la bendición de este día. Gracias por tu santa palabra, gracias por tu Santo Espíritu. Por favor, ayúdanos a subir al aposento alto.
los de adentro y los de afuera, los que están bien y los que están mal, los celosos y los indiferentes, los preocupados y los que no están preocupados. Ayúdanos a subir al aposento alto y allí derramar nuestra alma y allí llorar delante de ti y allí tomarnos de la mano. Señor, ha habido demasiada distancia entre nosotros, ha habido hasta odio a veces. Me duele tanto cuando llego a algún lugar y las miradas de hermanos son brillantes de odio. Me da tanta tristeza porque a mí me pueden decir lo que quieran, me pueden insultar y decir como quieran, pero el problema, ¿cómo se van a curar ellos con el odio satánico que manejan? Por favor, Señor, permite que tu pueblo pueda ser visitado por tu Santo Espíritu. Pero antes, Señor, tú has puesto líderes. Tú has puesto a Moisés, a Aarones, a líderes para que trabajen en favor de él. Por favor, permite que estos predicadores, estos líderes, primero tengamos que cambiar nosotros antes de cambiar el mundo. Señor, predicamos mensajes tan extraordinarios, tan maravillosos, que parece que eso es lo que necesitamos. Y lo único que estamos haciendo es sepultando en la arena nuestros pecados, nuestros errores, nuestras fallas, sepultándolo lo más profundo para que nadie lo vea y pensando que de esta manera vamos a resolver el gran programa de liberación tuyo. Señor, por favor, ayúdanos a confesarte nuestros pecados, a limpiarnos de toda maldad y a buscar como nunca antes hemos buscado el precioso carácter de Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, para poder ser ovejas verdaderas y ayúdanos a ser clavados en la cruz. Ayúdanos a vivir en la cruz con Cristo Jesús y que nuestros labios se abran solamente, no para censurar, no para criticar, sino para bendecir. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Ten piedad, Señor. Gracias por darnos el privilegio de estar de rodillas ante ti. Ayúdanos a vivir para ti este día. Te lo rogamos de todo corazón, buscándote como nunca antes lo hemos hecho, con ayuno y oración. Lo rogamos de corazón en el sagrado nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, que Dios los bendiga mucho, que Dios los cuide. Si fuera posible que pudiéramos compartir este mensaje, yo pienso que quizás no tenga mucha bienvenida, pero si hay alguien que quiere hacer la voluntad de Dios, pues lo intente a la manera de Dios. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Si hay algún detalle que no te parece, acuérdate que todavía yo no vengo del cielo, quiero ir al cielo. Y todavía soy un vaso de barro. Y el vaso de barro está lleno de defectos, pero la palabra de Dios vive y reina para siempre. Que Dios tenga misericordia de nosotros todos. Gracias. Buenos días.